Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, chismes y las historias más apasionantes del mundo de las series que nos roban el corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo torbellino de emociones y revelaciones. Hoy tenemos un plato fuerte de esos que quitan el aliento. Vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a medio mundo, una pareja cuya química traspasó la pantalla y que sigue generando debate y especulación hasta el día de hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé que están tan emocionados como yo. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo su relación, lo que pasó detrás de cámaras y una pregunta explosiva que Hande supuestamente hizo y que, según los rumores, pudo haber desatado un verdadero caos. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus series turcas favoritas. Además, suscribiéndose nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, un clic y forman parte de esta gran familia turca. Ahora sí, vamos al grano. Vamos a empezar por la serie que catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional, la responsable de que sus nombres resuenen en cada rincón del planeta, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en España y Latinoamérica. Esta comedia romántica, llena de enredos, malentendidos y por supuesto, mucho amor, nos conquistó a todos desde el primer capítulo. Sen Kalkapm es, como dije, una comedia romántica que gira en torno a Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero sus becas son canceladas inesperadamente. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, encarnado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso y frío, que le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de pagarle sus estudios. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y complicado. Lo que hizo especial a Sen Kalkapm fue sin duda la química arrolladora entre Kerem y Hande. Desde el principio se notaba que había algo más allá de la actuación. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se conectaban en pantalla, todo gritaba que había amor en el aire. Y efectivamente así fue. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande comenzaron una relación que hizo las delicias de sus fans. El público, cautivado por la magia que desprendían en cada escena, celebró esta unión como si se tratara de un cuento de hadas hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, montajes de sus momentos más tiernos y hasta predicciones sobre un futuro juntos que parecía inevitable. La realidad, sin embargo, a veces dista mucho de la ficción. Y aunque la relación entre Kerem y Hande fue un torbellino de pasión y complicidad, también estuvo marcada por las presiones de la fama, las exigencias de la agenda laboral y, según los rumores, ciertos desencuentros personales que terminaron por socavar la solidez de su vínculo. ¿Pero por qué es relevante Sen Kalkapm para el tema de nuestro vídeo? Pues porque es precisamente en el contexto de esta serie donde surgió la famosa pregunta explosiva de Hande que, según se dice, desató el caos detrás de cámaras. Antes de revelar la pregunta, quiero contarles un poco más sobre la dinámica en el set de rodaje. Se rumoreaba que Kerem y Hande eran muy profesionales, pero también muy juguetones. Les encantaba gastarse bromas, reírse juntos y crear un ambiente divertido y relajado en el set. Esto, obviamente, contribuía a que la química entre sus personajes fuera aún más palpable en pantalla. Los miembros del equipo técnico, maquilladores y guionistas, a menudo comentaban la facilidad con la que ambos actores conectaban, improvisando incluso algunas escenas que terminaron siendo memorables. Sin embargo, también se hablaba de ciertas tensiones, producto de la intensidad del rodaje y la creciente atención mediática. La presión por mantener la imagen de pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla, podía llegar a ser agotadora. Los paparazzi los perseguían constantemente, las revistas del corazón analizaban cada uno de sus movimientos y las redes sociales se convertían en un campo de batalla donde los fans más apasionados defendían a capa y espada su relación. Ahora sí, vamos a la pregunta que, según los rumores, Hande le hizo a Kerem y que pudo haber provocado tensiones en el set. Kerem, ¿realmente amas esto, o solo amas la atención que recibes de esto? Sí, sé que es una pregunta fuerte. Según las fuentes, Hande estaba preocupada porque sentía que Kerem estaba más enfocado en la fama y la popularidad que en el trabajo en sí.
Al parecer, había momentos en los que Kerem parecía más interesado en interactuar con los fans en las redes sociales que en prepararse para las escenas. Esto, obviamente, generó cierta fricción entre ellos. La pregunta, según los rumores, surgió durante un momento de frustración por parte de Ande, quien siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Algunos testigos afirman que Ande, al notar la creciente fascinación de Kerem por la fama y el reconocimiento, temía que esto afectara su compromiso con la serie y, por ende, con la calidad de su trabajo como pareja protagónica. La respuesta de Kerem, según las mismas fuentes, no fue del todo satisfactoria. Se dice que se sintió atacado por la pregunta y que reaccionó a la defensiva, negando cualquier interés desmedido por la fama. La conversación, al parecer, terminó en una discusión acalorada que dejó un sabor amargo en el ambiente del set. Ahora bien, es importante aclarar que estos son solo rumores. No hay confirmación oficial de que Ande realmente haya hecho esa pregunta. Sin embargo, la historia ha circulado por internet y ha generado mucha controversia entre los fans. Algunos creen que es totalmente creíble, dado el carácter de Ande y la personalidad de Kerem. Otros piensan que es una invención para generar más drama. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Ande llegó a su fin poco después de que terminara el rodaje de Senkalkam. Nunca se dieron detalles sobre los motivos de la ruptura, pero muchos creen que la presión mediática, las agendas apretadas y tal vez esta famosa pregunta de Ande pudieron haber influido en la decisión. La ruptura fue un duro golpe para los fans, que habían depositado todas sus esperanzas en esta pareja que parecía destinada a vivir un amor eterno. Algunos analistas de la farándula turca sugieren que la diferencia de personalidades entre Kerem y Ande también pudo haber jugado un papel importante en el desenlace de su relación. Ande, considerada una actriz más reservada y centrada en su carrera, habría chocado con el espíritu más extrovertido y amante de la atención pública de Kerem. Es una lástima que su relación no haya funcionado, pero al menos nos dejaron una serie maravillosa que podemos disfrutar una y otra vez. Y quién sabe, tal vez en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto y nos regalen otra historia de amor inolvidable. La posibilidad, aunque remota, sigue viva en el corazón de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Ahora, dejando atrás la intensidad de Senkalkam y el drama de su ruptura, quiero hablarles de otras series turcas que, aunque no estén directamente relacionadas con Kerem y Ande, también han generado mucha pasión y controversia entre los fans. Vamos a explorar un poco el universo de las series turcas y descubrir algunas joyas ocultas. Una serie que me encanta y que creo que vale la pena mencionar es Aşk 101 o Amor 101 de Netflix. Esta serie juvenil cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su profesora favorita sea trasladada de la escuela. Para lograrlo, deciden emparejarla con el entrenador de baloncesto, lo que da lugar a situaciones muy divertidas y conmovedoras. Aşk 101 es un reflejo de la juventud turca contemporánea, con sus problemas, sus sueños y sus aspiraciones. La serie aborda temas como el bullying, la presión social y la importancia de la amistad de una manera fresca y original. Aşk 101 es una serie fresca, original y con un mensaje muy positivo sobre la amistad, el amor y la importancia de creer en uno mismo. Además, cuenta con un elenco de jóvenes actores muy talentosos que le dan vida a personajes entrañables y con los que es fácil identificarse. El éxito de Aşk 101 radica en su capacidad para conectar con el público joven, ofreciendo una visión realista y a la vez esperanzadora de la vida adolescente. Otra serie que ha dado mucho de qué hablar es Mutesem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie histórica, ambientada en el Imperio Otomano, narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más poderosa. Mutesem YZYL es una producción de gran envergadura, con un presupuesto millonario y un elenco de actores de primer nivel. La serie recrea con lujo de detalles la corte otomana, mostrando la opulencia de los palacios, la elegancia de los trajes y la complejidad de las intrigas políticas. Mutesem YZYL es una producción ambiciosa, con una puesta en escena impresionante, vestuarios espectaculares y una trama llena de intrigas, romances y luchas de poder. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, pero también generó cierta controversia por su representación de la historia otomana. Algunos historiadores criticaron la serie por considerar que ofrecía una visión romantizada y poco precisa de los hechos históricos, mientras que otros defendieron la libertad creativa de los guionistas.
Y para terminar, no puedo dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y sus guerreros mientras luchan contra los enemigos del Islam y establecen las bases de lo que será uno de los imperios más poderosos de la historia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. La serie destaca por sus espectaculares escenas de batallas, su cuidada recreación histórica y su mensaje de fe y esperanza. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica con escenas de batalla impresionantes, una trama llena de acción y un mensaje muy fuerte sobre la fe, el coraje y la lealtad. La serie ha sido un fenómeno mundial y ha contribuido a aumentar el interés por la historia y la cultura turcas. La serie ha sido elogiada por su rigor histórico y su respeto por la tradición islámica. Como ven, el mundo de las series turcas es muy diverso y ofrece opciones para todos los gustos. Desde comedias románticas hasta dramas históricos, pasando por series juveniles y thrillers psicológicos, hay algo para cada espectador. Lo importante es estar abierto a descubrir nuevas historias y dejarse sorprender por el talento de los actores y la calidad de las producciones turcas. La industria televisiva turca ha experimentado un auge en los últimos años, gracias a la calidad de sus producciones y a la creciente demanda de contenido turco en el mercado internacional. En resumen, hoy hemos hablado de Kerem y Hande, de su relación, de la famosa pregunta explosiva que Hande supuestamente hizo y de cómo todo esto pudo haber afectado su relación. También hemos explorado otras series turcas que han generado pasión y controversia entre los fans. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas tanto como yo. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas. Quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando este canal. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la pregunta de Hande? ¿Creen que realmente la hizo? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encanta leer sus opiniones y comentarios. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus experiencias con las series turcas. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las telenovelas turcas. Adiós.